Científicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con Saraid Oyuki Bazán Cárdenas y Katia Hernández Bolaños de Atomic Sara. ¿Cómo están, chicas? Es un gusto en conocerlas. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ay, ya me diste toda la energía, ¿eh? Con todo. Sí, es un placer estar aquí. Gracias. ¿Nos pueden platicar un poco sobre ustedes, de dónde son, qué estudiaron y a qué se dedican? Oyuki. Ok, bueno, yo soy Yuki, yo estudio biología en la FES Zaragoza, que es un anexo de, bueno, una rama de la UNAM. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la parte de sistemática molecular, la parte de filosofía evolutiva, y pues prácticamente como que en todas esas áreas, y en lo que más me enfoco es en la parte de, este, las lagartijas, me gustan mucho los anfibios, bueno, toda la parte de herpetología me gusta muchísimo. Y también otras de mis áreas de intereses es la conservación. Em, sí. Katia. Ok, bueno, yo soy Katia, yo soy de la Facultad de Ciencias UNAM. ¿Qué me gusta? Bueno, yo me dediqué a también la genética, la filogeografía, me gusta mucho la conservación aplicada sobre todo en estos aspectos genéticos. Me gustan mucho los mamíferos, yo estoy más enfocada en que los murciélagos y los roedores, aprendí a cómo capturarlos. Em, ¿Qué más? Me gusta en general muchas cosas. También me acuerdo cuando yo empecé la carrera, me gustaban mucho las plantas y bueno, ya uno termina con los cambios de la vida. Ya pude terminar al fin mi carrera, hice mi examen profesional. Ya nada más estoy esperando mis trámites para ya lo último. Y pues mientras he estado tomando alguno que otro cursillo para aprovechar el tiempo sobre medio ambiente. Excelente. ¿Desde que eran niñas les gustaba la ciencia, Oyuki? Sí, pero bueno, fíjate que yo en un inicio no sabía que era ciencia, ¿sabes? A mí me encantaba ver mucho la parte de documentales, mis papás me llevaban mucho a la parte de ferias de ciencia, que esto, que aquello, me regalaban muchísimos libros, yo de niña leía muchísimo, me encantaban mucho los libros de animales, de plantas, de todo, todo, todo. Entonces, ni sabía que era biología, ¿no? En un inicio cuando estaba muy chiquita yo no sabía mucho de todo eso, ¿no? A mí me encantaba, pero no sabía que era en ciencia cierta lo que yo estaba leyendo, que era lo que a mí me gustaba. Entonces, desde muy chiquita me gustó mucho la parte de que el medio ambiente, que la conservación, que los animalitos, que las plantas, que esto, que aquello. Entonces, sí, la verdad es de que a mí siempre desde chiquita me empezó a gustar, ya cuando fui creciendo, ya cuando inicié a entrar cuando entré ya a la secundaria y demás. Híjole, yo en secundaria yo decía, no, yo quiero estudiar física, no voy a estudiar, este, quería estudiar antes nanotecnología, quería estudiar física aplicada, uf, no, pero terminé en biología. Qué bonito. Katia. A mí me pasó algo similar que Oyuki. Creo que muchas veces como, bueno, cuando no estás muy metido, no sé, creo que no sabes que tienes gusto por la ciencia ya hasta que vas creciendo. En mi caso, yo siempre me consideré una persona muy curiosa, mucho en todo. Siempre me gustó el arte, me gustó la naturaleza, me gustaba la fotografía, me gustaba dibujar. Entonces, cada vez yo quería más. Yo veía algo y yo decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y yo creo que esa curiosidad fue la que me llevó ya a la prepa. Fue en la preparatoria donde me metí un poco más en este aspecto científico.
Y fue cuando dije, wow, sí, quiero estudiar y voy a aprovechar esta curiosidad pues para conocer en este caso la vida. Yo siempre pensé en estudiar psicología, medicina y pues terminé siendo bióloga, pero esa curiosidad fue lo que me llevó aquí y es muy padre. Qué bonito. ¿Por qué creen que a algunas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Oyuki. Pues, mira, yo considero muchísimo, pueden ser, yo creo que dos factores muy importantes, la escuela y tu entorno. La escuela hay veces que hacen que este tipo de materias de ciencia, física, biología y demás se hagan muy tediosas y muy aburridas por la forma en la cual lo están enseñando. ¿Sabes? Es muy teórico, muy plano. No hay como que traten de meter ese interés, ¿sabes? O sea, es muy, muy difícil. Y lo otro es tu entorno, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en mi caso, fui afortunada porque mis papás me motivaban mucho hacia ese, de estar leyendo, de estar viendo documentales y demás. Pero desgraciadamente, pues no todos pues, nacemos en ese ambiente, ¿no? O la gente que nos rodea no nos estimula a preguntarnos, a conocer y demás. Digo, o sea, no es de que el hecho de que te guste la ciencia ya vas a ser científico, no. Pero pues también está muy interesante y es muy chido que la gente y los niños y los jóvenes se adentren a este mundo porque es muy, muy, muy interesante. Entonces, yo considero básicamente que esos son dos aspectos muy fundamentales del por qué consideran que es aburrido, ¿no? O sea, el parte de que no te incentivan a investigar, a conocer y a saber, y el hecho de cómo te la están enseñando, cómo te están enseñando la ciencia. Sí, tienes mucha razón. Desde su punto de vista, la forma en que se enseña la ciencia en las escuelas es la correcta, Katia. Ok, esa pregunta sí me dejó pensando bastante. Yo, bueno, fui docente, de hecho yo fui docente hace un año, pero yo daba inglés, pero tuve la oportunidad de trabajar con niños. Entonces, con lo que yo aprendí en este mundo de la docencia, yo te podría decir que en parte sí y en parte no, porque la escuela te va a dar esa información. Todos desde niños nos han dicho, bueno, esta es la vida, estas son las plantas, esto es la tierra, esto es el agua, cuídala, protégela, estos son matemáticas, esto existe, y hasta ahí. Eso es lo que hacen las escuelas, ¿no? Pero yo creo que ya depende mucho de lo que es el docente, o sea, los maestros y los alumnos, porque tú como maestro, pues lo que deberías hacer es que más allá de dar información, es hacer que ellos puedan relacionarlo a su vida cotidiana, porque a veces muchos niños creen que la ciencia es solo para algunos, cuando en realidad creo que es solo porque no tuvieron la oportunidad de conocerla o aprenderla de una forma más sencilla. Entonces, yo creo que sí, tiene algunas cosas la educación, pero aún hace falta mejorarla. Y yo actualmente, en el trabajo en el que estuve, había profesores que sí dedicaban su tiempo a experimentos, a dedicarle a la ciencia, pero sí falta un poquito en que lo relacionen a su vida cotidiana y que dejen de verlo como algo imposible o algo difícil de entender. Sí, es cierto. ¿Es difícil aprender sobre ciencia, Oyuki? Yo considero que no es difícil aprenderla, pero como todo, ¿no? No todos aprendemos de la misma forma y no a todos nos va a interesar lo mismo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la parte me gusta mucho la biología, pero dentro de la biología, o sea, no me gusta todo, ¿no? O sea, las plantas se me hacen muy interesantes, pero así que tú digas, ay, me puedo dedicar a esto también. No, la verdad es que no. No, o sea, entonces, no, no considero que sea difícil, más vale, yo siento que es más el hecho de que te, te interese y te gane la curiosidad, ¿no? Sobre todo el saber el porqué de las cosas.
¿no? O sea, si no tienes ese interés, esa curiosidad o simplemente no te llama la atención, pues es válido, ¿no? Es muy, muy, muy válido que pues, no te acerques a ello. Sí, cierto. La divulgación científica. Katia. Ok, bueno, desde mi punto de vista, la divulgación es transmitir un conocimiento, puede ser general en diferentes, o sea, yo digo en cuestión química, física, todas las ramas que se te ocurran, es transmitirla a un público y que esa información sea accesible para todos. ¿A qué voy con esto? En el sentido de que tú no vas a llegar y le vas a decir a un niño, oye, ¿sabías que tú tienes un código genético y tienes nucleótidos y tienes bases ahí? No, o sea, el niño se va a quedar, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces, no, ¿sabías que te has puesto a pensar que tú estás hecho de letritas? Y ya tú dices, ¿por qué? Ah, bueno, esas letritas hacen que tú tengas el cabello negro, que seas de piel más clara, de ojos cafés. Entonces, tienes que hacer toda esa información o esas palabras que suenan como complejas y impactantes, hacerlas un poquito más entendible, es decir, ahora sé que sí, mi material genético son letras que hacen que yo sea Katia. Entonces, para mí eso es la divulgación, transmitir el conocimiento de una forma más accesible para todos. Perfecto. ¿Nos pueden dar su concepto sobre ciencia? Oyuki. Si quieres, Ya, bueno, ya. ya, Sí, ah, sí, ya. sí, no, ya empezó. No, es que, ay, mis vecinos se les ocurrió estar pasando en sus motos. Ok, bueno, mi concepto sobre ciencia y la forma en la que yo lo puedo explicar, pues podemos decir que es un conjunto de conocimientos que tienen que tener estructura, que tienen que estar basados en un conocimiento eh, probable, que tiene que ser, nos tienen que ayudar a explicar ahora sí que nuestro entorno, lo que nos rodea, a través de la observación, a través de la experimentación y pues sobre todo, en este caso, pues sobre el método científico. Muy bien. Katia. Para mí la ciencia, pues, es estudiar o investigar un tema que puede ser desde cuestiones sociales, porque también estas cuestiones son ciencia, químicas, naturales, físicas, a través de experimentos, observaciones o incluso medir cosas y con qué, y con esto obtener resultados. Y bueno, estos resultados, pues podernos dar una idea sobre lo que ocurre en todo lo que nos pasa, ¿no? En la realidad, ¿no? Muchas veces pensamos que la ciencia es absoluta cuando no siempre es así, ¿no? Todas estas investigaciones se acerca. A mí me encanta decir que la investigación se acerca a la realidad. Nunca me gusta decir que es algo absoluto porque para hablar de eso es bastante complicado. No podemos evaluar a todo el universo, que sí, tenemos muestras que pueden darnos una idea, pero hasta ahí. Entonces, eso para mí es la ciencia. Excelente. ¿Qué les motivó a estudiar biología? Oyuki. Híjole, yo creo que lo que fue mi decisión final de decir sí voy a estudiar biología fue una maestra que yo tuve en el último año de la preparatoria. Eh, Ella me mostró la biología en un panorama completamente distinto al que yo conocía, ¿no? Yo ya sabía que me gustaba, pero pues yo no tenía como que un acercamiento con alguien directo que me explicara de cómo era la carrera, pues qué se hacía y demás, ¿no? Y pues obviamente también te acongoja la parte laboral, ¿no? Ya la parte de adulto. Entonces, a mí me causaba muchísimo miedo tomar esa decisión. Entonces, cuando esa profesora habló conmigo,
me llenó de tanta emoción y me hizo ver que realmente, o sea, biología iba a ser la mejor decisión de mi vida. Y la verdad es de que sí. Cuando yo lo decidí, lo hablé con mis papás, no estuvieron tan de acuerdo, pero dije, pues, vida solo hay uno. Y dije, bueno, pues aquí estamos. Y de hecho, cuando yo entré a biología, ya estando en mi primer semestre y demás, la verdad es de que sí fue un, un gran panorama del que yo tenía pensado. Y desde mi primer semestre yo dije, no, esto sí realmente es lo mío. Qué bonito. Katia, Creo que a veces, bueno, a mí me pasó con un maestro, yo también tuve esa problemática. Bueno, yo estuve en el CCH y ya cuando pasas a la universidad tienes que elegir tu carrera. Y yo iba a estudiar medicina. Entonces, o sea, yo estaba decidida a estudiar medicina y Yo luego también. es que pasa, o sea, ya vas tú con una idea y de repente llega alguien, o sea, en este caso también fue un profesor que me dijo, mira, esta es la biología. Y yo con la curiosidad que tenía, yo me quería comer el mundo entero. Yo dije, wow, la genética, los animales. O sea, él nos enseña muchas cosas. A mí me llamó mucho la atención la biotecnología. Eso fue lo que a mí me agarró para comenzar a decir, ah, creo que quiero estudiar biología. Y creo que la gota que derramó el vaso es que a mí siempre me iba tan bien que cuando acabó el semestre, a mí mi profesor me dijo, ¿estás segura que quieres estudiar medicina? Yo te veo como con ese potencial para ser bióloga. Entonces ahí me dejó la espinita y dije, wow, y sí, obviamente cuando hablan de cuestiones laborales, pues te da ese miedo, porque si es que voy a hacer. Pero yo mi consejo a las personas que quieran estudiar biología es que si de verdad les gusta, háganlo y aprovechen todo. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar, de irse de intercambio, aprender un idioma, que de verdad a veces uno no se da cuenta, pero si tú puedes aprender un idioma desde antes y dedicar, o sea, antes de entrar a la universidad, eso te va a ayudar muchísimo. Mientras tú más herramientas tengas en cuestión de conocimiento, en cuestión de idioma, te va a ayudar y te va a levantar y créeme que en estas cuestiones laborales no va a haber pues tanto problema. Entonces, sí, prácticamente yo también a la mera hora dije, wow, yo quiero estudiar esto, me encanta la genética, me encanta la vida. Y cuando entré a la carrera fue como, wow, esto es, me encanta saber de esto, me encanta saber del otro. Y créeme que eh, tu vida cambia mucho de tu perspectiva. Tú lo que veías así como muy, ah, esa cosa existe ahí. Ahora es como de, wow, como algo tan pequeño puede hacer tantas cosas. O sea, cambia mucho tu forma de pensar. Entonces creo que sí, tomé la mejor decisión y me siento muy contenta de la carrera que escogí. padre. ¿Nos pueden explicar qué es Atomic SAR? La jefa sabe si quiere. Pues, mira, Atomic Sar es el grupo, bueno, nació en FE Zaragoza, es como que el primer bebé, el primer grupito de divulgación enfocado eh, en estudiantes, por y para estudiantes. Algo que tiene Atomic es el hecho de que somos muy diversos, ¿no? Ahorita tenemos, y también de diversas edades, ¿no? Este, hay químicos, hay biólogos, este, tenemos un compañero que está, él es el mayor de todos y él es de la parte de la gestión de residuos. Entonces, lo bueno de eso es de que tenemos como que una amplia variedad, ¿no? Entonces, nosotros, como te digo, tenemos como que varias cosillas así de varias áreas, entonces tratamos de abarcar esas áreas con los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no?
Obviamente no, si nos dicen, no, ya está una plática acá, no sé, de algo de, por ejemplo, de farmacéuticas, ¿no? Y nadie es de farmacéuticas, pues obviamente no nos vamos a poder aventar a eso porque pues, no tenemos como tal esas bases, pero sí podemos ayudar a conseguir a alguien que de esa charla, ¿sabes? O sea, nosotros nos enfocamos muchísimo en esa parte. De igual manera, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ciclos de charlas y demás, sí nos gusta traer investigadores, sí nos gusta traer a gente ya especializada, pero nosotros damos mucho más peso o damos mucho más entrada a jóvenes que están recién titulándose o que están apenas ingresando, o sea, que ya tienen su posgrado, pero pues no tienen como que esa apertura para dar charlas, dar conferencias y demás. Entonces, nosotros optamos por darles ese lugar a ellos para que ellos vayan agarrando como que esa confianza, porque pues al final de cuentas, nosotros como jóvenes tenemos que dar ese pie y esa apertura para que todo, parece que no todo se quede dentro de la academia, ¿no? O sea, que tiene que salir todo ese conocimiento. Muy bien. ¿Qué actividades realizan en Atomixar para divulgar la ciencia? Nosotros hemos hecho talleres, que eso fue antes de pandemia. Antes de pandemia hacíamos muchos talleres en presencial, pero la pandemia tampoco fue un impedimento para Atomic. Hicimos actividades en línea, también a talleres, también hicimos charlas, conferencias y actualmente todavía desde que tengo uso de razón es que hacemos infografías. Bueno, como que uno de los integrantes pues va haciendo esta chamba de divulgar a través de infografías. Entonces sí hacemos como de todo un poquillo ahí. Ahorita por cosas así que parte de pandemia tratamos de darle más peso al uso de nuestras redes. Por ejemplo, nosotros hacemos infografías cada mes, por ejemplo, de animales de Disney, ¿no? O sea, decimos, ¿sabías que, por ejemplo, hablamos de el libro de la selva, ¿no? Apenas acabamos de terminar esas infografías, las vamos apenas a publicar. Y hablamos de los personajes principales y los describimos, porque hay algunas temáticas o hay algunos animales que toman, pues, estos grandes emporios de estudios, a veces con algo detrás, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, Dory. Dory es un pez cirujano y está en peligro de extinción. Y eso es algo que tratan de ver como que mensajes subliminales y nosotros tratamos de rescatar para darlos a entender, ¿no? Eso o hacemos, en Instagram hacemos carruseles de esas mismas infografías, datos curiosos. Pues sí, tratamos de variarle un poquito para, pues A igual, no veces también aburrir tanto. hacemos encuestas, ¿no? De ciertas preguntas y Ah, ya en sí. las historias tú ibas respondiendo también. Ah, sí, eso también era una dinámica bueno, que hacemos todavía, de un tema en particular que para nosotros es como, por ejemplo, la diferencia de cuernos y astas, ¿no? La mayoría dice, ¿qué? ¿Qué es esa? ¿No es la misma? Entonces, esas pequeñas cositas que son como de conocimiento o cultura general, las tratamos como de reafirmar. ¡Qué padre! ¿Qué proyectos tienen en Atomixar para este año? A ver, subcoordinadora, No, ya no me ¿qué dices? De la junta que hemos tenido, a ver si me ponen atención. No, ya, pues, ya me hice chiquita. Pues mira, normalmente Atomic no se cierra las puertas a ninguna de las invitaciones que nos hacen, así como esta, pues a veces nos llegan a otras para participar en conjunto con otros grupos de divulgación. Entonces, esos son como que se van agregando a la agenda, ¿no? Dependiendo cuáles son las invitaciones que nos lleguen en el año. Nosotros, de forma individual, tratamos de hacer al menos un ciclo de charla al mes o dar un taller al mes, pues dependiendo como que la temática, encontrar una temática al mes, de ver qué tallercito o qué charla podemos nosotros dar o invitar a alguien a que dé una charla, ¿no?
Te digo, todos esos meses, pues nosotros mismos vamos marcando las temáticas, mm, pero pues así, fijos, pues es que somos muy variables. Te digo, em, bueno, no una desventaja, ¿no? Pero algo que tenemos es que como la mayoría somos jóvenes adultos humildes, a veces el encontrar un tiempo, porque pues estar editando, o estar grabando, o estar consiguiendo, estar haciendo publicidad, consume a veces muchísimo tiempo. La mayoría está haciendo su tesis o ya está trabajando. Entonces eso nos consume tiempo y pues la hora de organizar y demás, pues sí tenemos que medir muy bien los tiempos. Por eso, así en conjunto, así como que tú digas muy específico, eventos, pues no tenemos, ¿no? Porque no tengo así como que las fechas y así que temas generales, porque pues eso los vamos decidiendo mes a mes. Pero sí, de Perfecto. que tenemos actividades, sí tenemos. Sí. Sociedad, ¿podemos unirnos o colaborar con Atomixar y de qué manera? Pues nosotros normalmente al año sacamos una convocatoria. Nosotros lo sacamos más o menos por agosto, la, la convocatoria. Y pues la convocatoria está abierta pues a todo público. Y las colaboraciones, pues ya sea que nos manden un mensaje por nuestras redes o que nos manden un correo A y pues veces ya nada también, más. ajá, Ujú. nosotros a veces dependiendo de la temática, ¿no? En noviembre, que fue lo del Día de Muertos, ya nosotros buscamos a más que, bueno, o sea, sí hablaban de ciencia, trataban de integrar la ciencia, pero también manejamos cuestiones sociales, culturales. Culturales. Entonces, no nos cerramos a diferentes aspectos. Entonces, a veces por la temática, nosotros hacemos cierto tema, hacemos algún anuncio y ya como que sí se van acercando. Entonces es para en general todo aquel que esté interesado en dar una charla, es bienvenido. Ya la convocatoria está pronto, ¿no? Ya pues, salió Sí, ya, la convocatoria. ya casi. Muy bien. Con mujeres, ¿ha sido difícil sus carreras, Katia? Como mujer, bueno, yo tuve la fortuna de que no. Como mujer no tuve, pero, o sea, no es como que vayas limpia, ¿no? O sea, sí tienes ciertas dificultades porque al meterte en una rama de ciencia, pues sí, no pasaba la gente que dijera, a lo mejor, ¿qué hace una mujer aquí? Pero en mi caso, en mi facultad, si no es que más del 60 o 70% de los estudiantes eran mujeres. Entonces, más allá de que creo que era mayoría, entonces creo que era un poco más de pensar si decías o no las cosas. Pero sí me tocó, a mí no me tocó ninguna dificultad. Creo que más las dificultades que yo pasé fue por no, a lo mejor tener relaciones con otras personas para abrirme las puertas. Me tocó ver cómo algunas personas, por tener gente de ahí, les dieron la entrada y tú al ser nuevo y no tener con algún familiar o pariente que fuera biólogo, te cerraba muchas puertas. Eso sí me tocó y eso le va a pasar a todos, pero mi consejo es que no te rindas y que ese no es el único sitio. Yo lo que hice fue moverme y pude hacer un tema que realmente me gustaba. No, no me impidió el no tener la palanca, le dicen, pero en cuestión de mujer, no lo tuve, pero me tocó ver compañeras en las cuales incluso no pudieron titularse por la dificultad de ser mujer y hacerlas querer, no sé, como que menos o no darles mérito en algunos temas en donde aportaron demasiado. Entonces sí los hay, pero no los he visto o no me tocó verlos tan frecuente como a lo mejor hace 20 años o hace 10 años. Sí, es cierto. Oyuki, Pues la verdad es de que, como dice Katia, cuando yo ingresé, pues más o menos éramos 50-60% la capacidad de mujeres, que éramos más que los hombres.
pero pues obviamente, pues a lo largo de la carrera, pues sí, varias se fueron saliendo, igual varios compañeros fueron desertando. Pues dificultades como tal, pues sí podría decirlo, ¿no? O sea, sí llegué a sufrir acoso de alguno de mis profesores y sí llegué a tener como que ciertos roces con algunos profesores por lo mismo. Con, eh, lo único bueno de ella era de que mis compañeros, los varones y tanto mujeres, me respaldaban muchísimo. ¿No? Ya lo que sucedió después, pues ya fue a punto y aparte, ¿no? Y pues igual, la mayoría de mis profesores, ahora sí de maestros en general, pues fueron hombres, más hombres que mujeres, pero igual las mujeres que me tocaron, que me dieron clase, híjole, o sea, a nosotras nos daban un discurso motivacional de, o sea, tú tienes que echarle el doble de ganas que él, porque a lo mejor, porque ellas crecieron durante toda esa generación donde nos ponían más trabas, ¿no? Entonces, así de, no, o sea, si él le está estudiando, tú estudia el doble, no pierdas el tiempo. De hecho, yo tengo una de mis profesoras favoritas que, híjole, me inspiró muchísimo, la maestra Elvia, era así de que nos veía, como estábamos en el laboratorio con ella, nos veía ahí comiendo, ¿qué hacen comiendo? Apúrense, apúrense que tienen cosas que hacer. Y era así de, ya voy, ya voy. ¿No? Y ese tipo de cosas nos motivaban muchísimo a hacer las cosas, ¿no? O sea, y el hecho de que esas maestras impulsaran, no quisieran a un lado a los hombres, pero tratar de a nosotras impulsarnos un poco más, porque sí había cierta marca de diferencia, sobre todo al ir a campo, porque hay algo, pues sí, desgraciadamente pues había unos que tenían más condición que otros y demás, entonces, y mayormente son los varones, ¿no? Por el hecho de estar cargando y demás. Pues obviamente no vamos a cargar lo mismo, a pesar de que queramos, pues, cada uno sabe las limitaciones que tiene. Entonces, por ese tipo de cosas eran por el cual nuestras maestras pues nos daban más ese empuje de no, es que tienes que apurarte, es que tienes que trabajar el doble. Y es que, bueno, si él está cargando, tú ya debes de estar haciendo los análisis que les corresponden. Entonces, pues sí, dentro de mi facultad y dentro de todo mi desarrollo como estudiante, sí se vio en algunas partes como que esa parte de preferencias a los niños. Digo, también sufrí cosas así. Entonces, lo único bueno es de que pues sí se mostró la sororidad entre mis compañeras y tanto como profesoras. Muy bien, lo importante es que esté bien. ¿Nos puedes dar sus redes sociales para que más niños y personas conozcan sobre el gran trabajo que realizan en Atomic SAR? Sí, nosotros tenemos Twitter, Instagram y Facebook, en todas nos pueden encontrar como Atomic SAR. Y próximamente estamos ya planeando abrir nuestro canal de YouTube porque estamos planeando hacer cápsulas, así como de entrevistas informativas, entonces espérenlo. Muy bien. ¿Qué proponen para que más niñas, niños y jóvenes se acerquen a la ciencia? Oyuki. Pues, primero que nada, yo creo que se quite la pena de preguntar. Ninguna pregunta es tonta, realmente. Y si tú no entiendes, si ya te lo explicaron 5 veces y no lo estás entendiendo, no importa, vuelve a preguntar lo mismo. Acércate a las personas que te puedan brindar esa confianza de que te enseñen. Ahorita por todo este mundo digitalizado, hay muchísimas formas en las cuales puedes encontrar revistas digitales, grupos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Hilos por ejemplo, de abejas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas formas en las cuales tú te puedes ir adentrando y la mayoría de los grupos de divulgación o divulgadores jamás se cierran a una pregunta o jamás se cierran a poderte contestar o auxiliarte o decirte, oye, ¿sabes qué?
porque sí, no todos los divulgadores sabemos todo, pero sí podemos decirte, ¿sabes qué? Yo no conozco esto, pero conozco a esta persona y él sí te va a saber responder y te va a decir todo lo que tú estás buscando. O sea, quitarte la pena, porque preguntar no está mal. Lo que está mal es quedarte con la duda. Sí, es cierto. ¿Katia? Yo propongo que en primera dejes de ver a la ciencia como algo imposible. Eso lo vi mucho en muchos niños, yo que estuve con ellos. Muchas veces no hacen las cosas porque no se sienten capaces. Entonces yo creo que para comenzar es decir, ¿sabes qué? Quiero meterme un poquito, sí, y sé que puedo. Sobre todo esto de si puedo, lo voy a lograr. Y la curiosidad, eso es algo que no debes quitarte nunca. Eso te va a llevar muy lejos y posiblemente hasta lo que posiblemente tú te quieras dedicar. Entonces, la curiosidad, el dejar de verlo como algo difícil y algo que dijo Yuki muy importante, preguntar. Siempre, siempre, siempre. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, chicas. Un gusto en conocerlas y gracias por la entrevista. Estuvo Ah, muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ustedes les haya gustado. ay, sí, muchísimas gracias por invitarnos. Para mí es un placer estar aquí y pues decir todo lo que sé. Muchas gracias a ti por invitar. Gracias, mucho éxito.